centro, y entonces la rata, como ve que si hay salida por el otro lado, entra. Y entonces él le dijo, sí, por eso es que yo no me casé nunca, porque no veía salida por el otro lado, ¿no? Porque era la idea esta de que hasta que la muerte nos separe. Bueno, en todo caso, la relación tántrica entonces es una relación que tiene un objetivo totalmente diferente. Entonces, es inevitable que en la relación tántrica van a surgir los celos. Es inevitable que en la relación tántrica va a surgir el apego. Es inevitable que surjan todas esas cosas. Pero surgen para trabajar con ellos. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, Gampopa dice, nunca le mostrarás celos ni antagonismo a la karma mudra. Se supone que lo contrario es igualmente cierto. O sea, nunca la mujer le debe mostrar celos ni antagonismo al hombre. ¿Ustedes creen que eso es posible? Pero si hay como esa idea de que no puede ser, entonces se trabaja con eso. En cambio, si hay la idea de que eso es lo que debe ser, no se trabaja con eso. Entonces tenemos la visión del mundo manifiesta en las rancheras, en los boleros, ¿verdad? Toma este puñal, ábreme las venas. Y entonces es una relación totalmente patológica. ¿De dónde viene esta relación? El niño, hay un psicólogo que se llama Brody, un psicólogo que no hizo nada muy importante, pero sí observó un tropismo en el niño a escapar del peligro hacia la madre. O sea, el niño cuando hay peligro se abraza a la madre. Entonces Ronald Lang dice, ¿y qué pasa cuando el peligro viene de la madre? Evidentemente que mientras, o sea, si el peligro viene de la madre y el niño se aferra a ella, eso lo pone más nerviosa. Porque ella quiere regañar, castigar al niño, y el niño se aferra a ella, entonces eso la pone más tensa. Y eso le da más miedo al niño y más se abraza, lo cual le irrita más, le da más miedo y más se abraza. Entonces pareciera que esa dinámica también tiene mucho que ver con lo que está, o sea, Ronald Lang dice que ese tropismo nunca se extingue durante la vida entera, y parece que eso también está muy relacionado cuando una relación de pareja se pone muy dura y cada uno se transforma en una amenaza para el otro, entonces empieza a pasar, pareciera que interviniera este tropismo. Entonces cada cual se aferra al otro, eso lo hace más peligroso, o sea, por este tropismo de correr hacia la madre sustituida por la pareja en este caso. Bien. Entonces, en la relación tántrica tenemos que la idea es alcanzar junto con la otra persona, no es que cada cual va a utilizar a la otra persona como si fuera un objeto. Hay también en el tantrismo un culto a la femineidad, a la feminidad. ¿Por qué? ¿Por qué culto a la feminidad? El culto a la feminidad solamente tiene sentido en una sociedad machista, si no, no tiene sentido. O sea, cuando se supone que antes del 4500 a.C. o del 4000 a.C., cuando no habían surgido las sociedades que un norteamericano llamado James DeMille llamó Sahara Asiática, serían las que estaban en el Sahara, las que estaban en el desierto, en los desiertos del Medio Oriente, y las que estaban en las planicies, o sea, las que estaban en los sitios más inhóspitos.
y que por lo tanto no podían sobrevivir solamente de lo que productos que ellos podían. ¿Por qué? Porque los únicos productos que les eran asequibles eran ¿qué? Eran el ganado, o sea, eran criadores, eran pastores, y nadie puede vivir solo de carne. De hecho, por ejemplo, si alguien come puro conejo, que no come nada de grasa, se muere muy rápido, en muy poco tiempo. Los esquimales, por ejemplo, que comen foca, que tienen mucha grasa, pueden sobrevivir por mucho más tiempo, pero llega un momento en que tienen que intercambiar la carne de foca por alimentos vegetales, porque ya empiezan a ser incapaces de digerir, de asimilar la proteína. Entonces, por esto, todos los pueblos han consumido siempre, por ejemplo, arroz con legumbres, leguminosas, porque la leguminosa ayuda a asimilar la proteína del arroz, pero por encima de todo el arroz ayuda a asimilar la proteína de la leguminosa, que es mucho mayor. Entonces, estos pueblos primero empezaron a saquear a otros, después empezaron a dominar a otros y se creó una relación. Primero, la relación vertical surgió cuando aparecieron los dioses, cuando perdimos la capacidad de comunión, de aprehender lo sagrado en la naturaleza y comulgar en la vivencia conjunta de la verdadera condición de nosotros mismos y todo el universo. Cuando perdimos esa capacidad, proyectamos lo sagrado más allá del mundo y aparecieron los dioses en el arte. Dijimos el otro día en la Muca Roma que en el arte del Paleolítico, en la historia positivista del arte, consideraba que eso no era arte sino técnica, porque se pintaba por ejemplo, al bisonte, porque se creía que al pintarlo se le atrapaba el alma y esto iba a permitir cazarlo. Pero que luego, antes de Juan y antes de ella, habían establecido que este era un arte profundamente religioso, pero sin referencia a dioses, en el cual lo sagrado estaba en el mundo, se comulgaba en la vivencia de lo sagrado en el mundo y eso estaba polarizado en yin y yang, y que ese era el verdadero sentido de ese arte. Luego aparecen los dioses, y en los sitios en que aparecen los dioses es donde va a aparecer la agricultura poco tiempo después. Y entonces otro etnólogo francés, que es Jacques Aubin, dice, aquí hay una relación extraña entre la aparición de los dioses y la aparición de la agricultura más adelante. Hasta ese momento las teorías eran las teorías ecológicas de Louis Binford, Kenneth Flanagan y entre otros, quienes decían, como se agotaron las piezas de caza, pesca y recolección y aumentó la población humana, entonces tuvieron que empezar a cultivar. Él dice, pero esto no explica esta relación entre la aparición de los dioses en el arte, y va a hacer análisis allí con todo el apoyo del Centre National de Recherche Scientifique de Francia, y hacen análisis con carbono 14 y no habían disminuido las piezas de caza, pesca y recolección y no había aumentado la población humana. No es verdad que la población humana aumentaba, como la gente moría no tan vieja y tenían técnicas de control de la natalidad que nosotros pensamos que es un invento de los años 50 y 60. En el Amazonas, cantidad de tribus, y a veces una misma tribu tiene 3 anticonceptivos diferentes. Eso lo pueden encontrar en estudios muy serios, lo pueden encontrar en internet. No es, los anticonceptivos son muy viejos. Es muy posible también que haya estado generalizado también lo que la gente llama normalmente el amor tántrico, o sea que no es para procrear, sino para tener vivencias de placer total y con eso reconocer la verdadera condición. Entonces eso no lo sabemos, no lo podemos demostrar, pero sí es un hecho que no había, que los motivos que inspiraron la transición a la agricultura no fueron estos. Entonces, en lo que perdimos la capacidad de vivir lo sagrado en el mundo, que perdimos la capacidad de comunión, proyectamos lo sagrado más allá. Pero también, ¿por qué surgió la agricultura? Porque ya no éramos capaces de estar sin hacer nada.
¿Por qué? Porque como no teníamos acceso al estado de comunión, entonces estando sin hacer nada empezábamos a sentirnos incómodos, surgía el rechazo, como en el ejemplo de las plumas de ganso que yo siempre doy. Llegaba un momento, el que le gusta adora. No podíamos estar sin hacer nada y entonces rechazábamos nuestra experiencia y llegó un momento en que preferíamos trabajar para poder estar pendientes de algo y ocupados en algo que estar sin hacer nada. Podríamos pensar que esto es absurdo, que esto no puede ser, pero piensen ustedes, por ejemplo, yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, si ustedes no creen esto, hagan la prueba de estar en su casa, pasar un fin de semana de viernes a lunes, sin televisor, aparato de sonido, computador, amigo, pareja, nada. Solamente ustedes, su cama, su silla y absolutamente, bueno, comida pueden tener, pero ninguna distracción. Y se van a desesperar y se van a poner... Bueno, esto está muy claro también en los pensamientos de Pascal. En los pensamientos de Pascal, la conclusión termina siendo que la motivación, tras todas las actividades humanas, los seres humanos están dispuestos a ir a la guerra con tal de no estar aburridos. Y, por ejemplo, el siervo del señor feudal siempre está allí con lo mismo, siempre con su carencia de plenitud, está obstinado de su vida, y el señor feudal viene y le dice, ahora vamos a ir a guerrear contra los infieles o contra otro señor feudal o lo que sea, y entonces bueno, una aventura, se emocionaba y se iba encantado, y a lo mejor después tenía toda clase de horrores en esta aventura, se le clavaban los pedruscos, le mataban al amigo, siempre estaba angustiado que lo fueran a matar, a lo mejor lo hieren, y entonces todo este tiempo él está soñando con su vida, se le imagina como algo maravilloso, se imagina estar con su esposa calentito, hacer el amor con ella, tener comida caliente, dormir en una cama suave, este paisaje bucólico, con sus bueyes y sueña con esto y le parece maravilloso. Y esto le parece un infierno lo que se metió. En lo que llega de regreso a casa, en la primera noche está muy bien, ¿no? Y come calentito, hace el amor con la esposa, come una comida, ya les digo, duerme en una cama suave, están los niños y tiene todo el calor del hogar. A los 3 días ya de repente está obstinado por esa subsistencia. Y si viene al cabo de un mes, viene el señor feudal a decirle que se vayan a otra aventura, se va otra vez a pasar, ya olvidó lo terrible que era, porque no soporta más su existencia. Entonces, bueno, pues esto explicaría también la aparición de la agricultura. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué? Exacto, sí. Entonces, exacto, con esta aparición de los dioses surgió la relación vertical en que empezamos a vivir. Ahí surgió el Estado, surgieron las divisiones de clases, surgieron todas las divisiones sociales, políticas, religiosas, las divisiones de todo tipo. Y entonces, allí surgió también que los hombres quedaron arriba y las mujeres abajo en esta relación. Entonces la mujer quedó oprimida. Y no solo esto, sino que también cuando unos pueblos empezaron a atacar a otros, y entonces para sacarles la comida que necesitaban, porque los otros no estaban interesados en comerciar, porque no les interesaba, ellos tenían ganado y tenían vegetales, en cambio algunos tenían solo ganado y no tenían vegetales. Entonces tenían que ir a dominar a los otros, entonces mataban a los hombres y después violaban a las mujeres.
Y allí surgió la idea de que la sexualidad era mala, porque era mala, se volvió mala. O sea, violaban a una mujer que lloraba después de que había muerto el esposo, que no quería nada hacer el amor con el dominador del amor, ser violada por este tipo. Entonces surgió la idea de que esto era malo. También hubo dominadores y dominados, entonces también esa relación vertical se restableció dentro del cuerpo. Entonces el dominador era la cabeza y el dominado los impulsos, incluyendo los impulsos eróticos. Y había que reprimirlos. El dominador tenía que reprimir y tener siempre vigilado al dominado. La cabeza tenía que tener reprimido y dominado a esto, que se había vuelto malo. Y también, entonces, la mujer se asoció al instinto y el hombre a la razón. Y entonces el hombre también tenía que tener dominada a la mujer, y la mujer quedó abajo y el hombre quedó arriba, como en la forma que le enseñaban los misioneros, la posición misionera, ¿verdad? El hombre arriba y la mujer abajo. Esto no es casualidad, esto es parte de esa misma estructura tal como se desarrolló. Y entonces de allí viene la necesidad del culto a lo femenino. Ese era el motivo por el cual empezamos a hablar de todo esto. Entonces, en una sociedad que no fuera machista, evidentemente que esto no habría sido necesario rendirle culto a lo femenino, sino que cada cual le rendiría culto por igual a la otra parte, y no que necesariamente fuera lo femenino lo que tenía que ser reivindicado, porque no habría sido aquello que había sido atropellado y oprimido y etcétera, ¿no? Bien. Entonces, esto siempre ha sido un elemento esencial del tantrismo. ¿Por qué? Porque viene siendo una manera de curar una estructura totalmente patológica de la psique, que es esta opresión y represión del aspecto femenino. Y lo más paradójico es que todo ser humano, en el fondo, comprende dentro de sí tanto lo masculino como lo femenino. El ser humano es el ser humano total. Eso está representado en las tradiciones del Monte Kailash, donde surgió el Dzogchen moderno, el más antiguo Dzogchen moderno, por así decir. Moderno no, porque no es de la época moderna, pero reciente relativamente, que según Chögyam Rinpoche más o menos 1800 a.C. De ahí surge el shivaísmo y de ahí surge el survanismo. Entonces, Shiva tiene un aspecto que es Ardhanarishwara, el Señor que es hombre y mujer al mismo tiempo. ¿Qué representa esto? Representa el ser humano total, que es hombre y mujer al mismo tiempo. Y Surban también es un dios que también se deriva de allí mismo, es un dios que también es hermafrodita, es hombre y mujer al mismo tiempo. Representa el ser humano total. Entonces, cuando yo me identifico con un aspecto, con el aspecto de mi cuerpo, el otro aspecto se vuelve inconsciente y domina. Entonces, si yo estoy dominando a la mujer afuera, estoy también dominando al ánima, lo llamó Jung, al aspecto asociado al inconsciente de alguna manera. Y por lo tanto tenemos un conflicto interno terrible. Entonces, como un elemento para curar esto, surgió el culto a lo femenino. Ahora bien, ¿cuál era el objeto entonces de la relación tántrica? Ya dijimos que en parte vernoslas con las pasiones, hacer que surgieran para transformarlas. Pero por supuesto que el elemento más importante era obtener una vivencia de placer total, que al mismo tiempo fuera vivencia de claridad total y al mismo tiempo fuera vivencia de vacuidad. Entonces vamos a explicar un poquitito esto, cómo se obtenían estas tres vivencias. Un elemento importantísimo en el tantrismo es la retención de la simiente esencia. Se retiene la simiente esencia porque eso es indispensable para que vaya aumentando cada vez más el tigle, que viene siendo algo análogo al kundalini en la tradición hindú. Es difícil identificar la palabra kundalini en tibetano. Los traductores tienen polémicas acerca de esto, pero tigle es una palabra que tiene mucho sentido. Uno de ellos es esfera, otro de ellos es simiente esencia
y otro de ellos es volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Y retener la siguiente esencia incrementa el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, lo cual ayuda a que descubramos el tigle en el sentido de aquello que no tiene esquinas. La esfera es lo que no tiene esquinas, donde las esquinas o los ángulos representan los límites, y los límites son los conceptos. Por lo tanto, es la vivencia no conceptual de la verdadera condición de la realidad, es el Dharmakaya, la verdadera condición de toda la realidad, que es vacuidad. Pero también cuando aumenta el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, es más fácil vertirle. Entonces, por eso una sola palabra tiene tanto sentido en la tradición. Una sola palabra, tigle, significa muchas cosas. Significa simiente, esencia, significa volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, significa esfera, que es aquello que no tiene límites, por lo tanto que es no conceptual, o sea, es el Dharmakaya, la verdadera condición de la realidad, la verdadera condición de la mente, y al mismo tiempo es los tigles que se manifiestan en prácticas como el Tebel, que son las que ayudan a agotar el samsara más rápidamente. Bien, entonces, reteniendo la simiente esencia aumenta el tigle. Reteniendo la simiente esencia y aumentando el placer, incrementa el tigle. Incrementa el tigle, ¿en qué sentido? En el sentido de volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Al mismo tiempo, hay que visualizarse en los tantras. Los tantras no se practican sin visualización, es la vía de transformación, el sendero de transformación. Tengo que transformar la visión impura en visión pura. Tengo que visualizarme yo como una deidad, el universo como el palacio de la deidad.